En México existen muchas leyendas desde antes de los tiempos de la conquista española. Un ejemplo es el de La Llorona, relato que ha pasado de generación en generación por todo el territorio nacional. Pero el estado de Colima tiene una vasta y rica tradición en leyendas, algunas de ellas menos conocidas para propios extraños. Allá en los años posteriores a la invasión francesa, se dice que 3 campesinos venían de regreso de sus labores por el Camino Real: Manuel, Pedro y Juventino, buenos amigos los 3. Iban a su pueblo a caballo por el Camino Real, pero tenían que pasar la sierra para llegar. Estaban muy fastidiados porque ninguno de ellos hablaba, venían muy cansados. Venían cabalgando en silencio, metidos cada uno en sus pensamientos, cuando de pronto, al dar un recodo del camino, vieron frente a ellos, a la distancia, a un anciano que caminaba. Los 3 amigos se miraron y tuvieron el mismo pensamiento. Lo alcanzaron para poder conversar con él. Apuraron sus bestias y cuando estuvieron cerca de él, el anciano, en ese momento, voltea, los ve, señala con su mano a un lado del camino y exclama con voz pausada: «Es la muerte». Intrigados, los 3 se acercaron a ver lo que había señalado el anciano y efectivamente, al lado del camino, medio enterrados, se encontraban unos viejos y carcomidos costales de ixtle llenos con monedas de oro. Los 3 se quedaron con la boca abierta. Era un gran tesoro y pensaron: ¿por qué dijo que es la muerte? Si lo que veían era oro. Pero al voltear a preguntarle al anciano, este ya no estaba por ninguna parte. Había desaparecido. Sin embargo, era mucha la ambición que se había despertado en ellos, así que no le dieron importancia a eso. Un sudor copioso les resbalaba por el rostro que se había deformado y sus ojos casi se salían de sus cuencas sin poder disimular la codicia, ya que cada uno se quería quedar con todo el tesoro y pensaban cómo deshacerse de los demás. Manuel fue el primero que habló y dijo: «Oyes, Juventino, ándate pa'l pueblo por unos sacos para cargar el oro y también tráete algo para cenar», le dijo Pedro, sin dejar de mirar aquel tesoro. Juventino aceptó a regañadientes, pero no dejó de notar el cambio en la actitud de sus amigos y, cegado también por la ambición, se puso a pensar a su vez cómo deshacerse de ellos. Se fue al pueblo, compró los costales y mientras que preparaba la cena, un negro pensamiento pasó por su cabeza. En tanto, allá en el Camino Real, Manuel y Pedro ya planeaban cómo acabar con Juventino. Por fin, acalorado por las ansias que da la emoción, la ambición, Pedro dijo escurriéndole saliva por la boca: «Mira, vale, ese dinero lo repartimos nomás entre nosotros 2. Cuantito llegue aquel, te dejas caer por la espalda y lo cosemos a puñaladas para no hacer ruido y aquí mismo lo enterramos». Manuel, que ya estaba calculando sus pensamientos, asintió sabiendo que quitar de en medio a uno sería más fácil para quedarse finalmente con todo. Ya era de madrugada cuando Juventino regresó del pueblo con los costales y la cena que había preparado. No bien se había apeado del caballo y al estar dándole la espalda, descolgando los bastimentos, Manuel y Pedro sacaron sus cuchillos y se abalanzaron sobre el descuidado Juventino, que al recibir las alevosas puñaladas murió en el acto. Una vez terminaron con él, lo arrojaron a una zanja y como pudieron la cubrieron de piedras y tierra. También le pusieron ramas y hierbas para disimular un poco. Luego, ya con calma, Manuel le dijo a Pedro: «Ándale, vale, comamos y después nos llevamos el tesoro. Ven, siéntate y échate un taco». Descuidado Manuel se sentó dándole la espalda a Pedro, que no desaprovechó la oportunidad y por la espalda ultimó a su amigo a puñaladas. Pedro también se deshizo del cuerpo de Manuel en otra zanja y, habiéndolo cubierto con piedras y tierra, se devolvió a donde estaba el oro. Sus ojos se abrían de forma terrible viendo la cantidad de monedas que había y sus pensamientos divagaban en cuántas cosas podía comprar. «Seré un señor», se decía a sí mismo. Entonces, en un momento en que se tranquilizó, vio el morral con el bastimento tirado en el piso junto al fuego y se dijo: «Y además también la cena será solo para mí». Ni tardo ni perezoso dio cuenta de aquel atado de tacos, pero en cuanto acabó de cenar,
empezó a sentir dolores, y estos dieron paso a estertores, y en unos cuantos minutos se retorcía en el suelo, le salía espuma por la boca, muriendo violentamente envenenado. Aquel anciano tenía razón, había visto la muerte. Otra leyenda cuenta que allá en los años posteriores a la Revolución, vivió un hombre mayor que se dedicaba al agiotismo, al préstamo con intereses muy altos. Un especulador que le quitó a muchos su casa, sus bienes y todo cuanto pudo. Un hombre que sembró la desgracia en toda la gente, del cual se decía además que era un mal esposo y un pésimo padre. Como vecino, era muy conflictivo y mitotero, chismoso, le gustaba crear escoria ahí donde no la había, a veces para convenir a sus intereses y otras muchas solo por diversión. Un hombre al que nadie quería, uno al que en la calle nadie lo saludaba y le sacaba la vuelta. Era un hombre malvado, egoísta y déspota. En conclusión, un miserable desgraciado. Cuando los años se le vinieron encima, hartos de él y sus malos tratos, su familia lo dejó solo. Se fueron para no volver jamás. El prestamista se encerró en su casa y poco a poco fue enfermando, y como nadie lo quería cuidar, ni aún pagando bien los honorarios, la muerte le vino rápidamente. Antes de morir, pagó su propio funeral y dejó instrucciones y esperó la hora de su muerte. El día de su muerte, como había dispuesto, la funeraria cumplió con el servicio. Había flores y los señores que atendían para servir la cafetería, pero al velorio no llegó nadie. No había nadie para acompañar al difunto, solo la caja con muchas flores, pero solitaria, en aquella sala de funeraria. Todo el pueblo lo sabía, sin embargo, nadie acudió al velorio, ya que no había entre ellos a quien no le hubiese hecho un mal aquel prestamista. La tarde pasó y llegó la noche, y de la nada empezó a caer una fuerte tormenta, por lo que hasta los trabajadores de la funeraria, viendo que no llegaba nadie, se retiraron dejando descuidadamente la puerta abierta del local. La lluvia caía muy fuerte y se cuenta que corriendo para buscar dónde guarecerse, una mujer que había salido a buscar ayuda económica para comprar comida y medicinas, vio la funeraria abierta, se metió a la entrada para cubrirse un poco de la lluvia, saludó, pero se dio cuenta que no había nadie. Se acercó a la barra de café y se sirvió uno para calentarse un poco. Cuando se dio cuenta de que ahí no había nadie, se percató de que en la sala de velación estaba un ataúd solo, por lo que tomó su taza de café y se acercó para cerciorarse de que realmente no había nadie, y sentarse por ahí. Como la lluvia seguía cayendo fuertemente allá afuera, no sabiendo qué más hacer, la buena señora se puso a hacer unos rosarios mientras pasaba la lluvia, y ya tarde el cansancio y la lluvia hicieron que la venciera el sueño. Cansada, por fin el sueño la venció y dormitó un poco con la esperanza de recuperar fuerzas y que parara de llover para seguir su camino. Cuando los primeros rayos de luz de la mañana llegaron, ya había parado de llover, y a la funeraria llegó un señor vestido de traje que entró hasta la sala de velación, y al ver a aquella mujer con la cabeza agachada y el rosario en la mano, caminó hasta ella. Era un abogado. Despertó a la mujer y le dijo que por estar ahí sola, acompañando al difunto toda la noche, el testamento de ley que había dejado aquel prestamista declaraba que toda la herencia era de ella, ya que sabiendo que nadie le quería, dejó escrito que entre todos los que fueran a su funeral a acompañarle en su último momento, su fortuna sería repartida por partes iguales y dividida entre aquellos quienes estuvieran ahí. Y como en este caso ella solamente había estado acompañándole, toda la herencia le pertenecía solamente a ella. En los bosques de Colima existe la leyenda del alcuiz, un animal parecido a un perro y que atormentaba a los pobladores de Colima. Este personaje ha inspirado a gran parte de los colimenses y hasta lo han llevado a la historia al teatro. Cuenta la leyenda que la bestia merodea entre los bosques y las montañas del estado, como cuidando su territorio. El animal provocará un indescriptible terror a los que osen pisar aquellos lares. La historia indica que al caer la noche, el alcuiz bajaba a los pueblos para atormentar a los lugareños. Si por desgracia y mala fortuna alguien se encontraba con su figura a esas horas, su paradero terminaba siendo un misterio, aunque creen que los llevaba a una guarida en el monte. Cuenta una conseja que por los espesos bosques del volcán de Colima, un
unos leñadores partieron para la sierra en un camión. Era de noche y se dirigían a cortar árboles de manera clandestina para obtener madera. Y allá, cuando la madrugada estaba en su parte más oscura, provenientes del bosque escucharon unos escandalosos rugidos. Siguieron su viaje internándose más en el bosque. Llegaron donde iban a desmontar, bajaron del camión con grandes sierras y cortadoras. Los fuertes gruñidos aún se escuchaban. Un puma, decían, o a lo mejor un oso en celo. El trabajo era ilegal, se tenían que cuidar no solo de los animales salvajes, sino de los guardias forestales. Por eso trabajaban en plena oscuridad. Después de trabajar parte de la madrugada, amarraron bien los troncos al camión. Encendieron una fogata para descansar y a esperar que pasara un rato para regresar aún con oscuridad a su pueblo. Pasaron unos minutos en silencio y se volvieron a escuchar los rugidos más fuertes y más cerca. Los leñadores entonces empezaron a sentir un miedo que los empezó a paralizar. Algunos se armaron de valor y fueron a investigar, pero imprudentemente se alejaron de la fogata. Se empezó a escuchar fuertes ruidos como de alguien que derribaba árboles, pero era de noche y caía una ligera llovizna, por lo que no se oía claramente de dónde venía ese estruendo. Entonces fue cuando un relámpago iluminó el cielo que todos los talamontes vieron al imponente alcuís. Aquella cosa enorme, imponente, que se encarreró hacia ellos enfurecido, derribando todo a su paso. Se detuvo a unos metros de los leñadores, a los que miró con furia, reclamando haber profanado sus dominios. El extraño ser arrancó con sus manos un árbol que levantó sobre su cabeza, lo arrojó al camión y aplastó toda la cabina. Rugía con fuerza, trató de arrancar otro árbol y los estupefactos hombres, unos aterrados y otros, empezaron a disparar a la bestia. Las balas no le hacían nada. Los leñadores corrieron despavoridos entre el monte, abandonando la carga. Ahí se escuchaban los rugidos del alcuís y los golpes que propinaba el camión aplastándolo. Corrieron hasta el camino donde encontraron a los guardias forestales y les pidieron ayuda, pero estos no les creyeron, arrestándolos. Los guardabosques fueron a inspeccionar allá donde los taladores les habían dicho que había pasado todo, pero no encontraron ninguna huella del alcuís. Lo que sí se les hizo muy extraño fue ver el camión completamente destruido, pero sin ningún tronco encima. Sin embargo, nunca les creyeron su historia.